buenos días. El pronóstico del clima de hoy es de 33 a 21 grados. Se espera que sea parcialmente soleado. Sin embargo, ahora entrando a temas históricos el día de hoy, tendremos invitados especiales para discutir sobre los hechos del movimiento estudiantil de 1968. Con nuestro reportero Gustavo Díaz, quien nos informará sobre este suceso en breves momentos. Ahora presentamos a nuestros invitados especiales: estudiante de Universidad Nicole, estudiante de Universidad Jerónimo, profesora de Historia Susana, miembro de la CNH y por último la manifestante política Samantha. Buenas tardes, hoy nos encontramos en la Plaza de las Tres Culturas, un lugar marcado por uno de los eventos más importantes y dolorosos de la historia de México, el movimiento estudiantil de 1968. En este reportaje presentaremos de manera clara qué ocurrió, cuál era el contexto y por qué este suceso cambió al país para siempre. Para entender el movimiento, primero hay que ver el México de los años 60. En esa época México tenía crecimiento económico y se hablaba del milagro mexicano, pero al mismo tiempo el gobierno era autoritario, controlaba todo y no permitía crítica alguna. El mundo también vivió un momento de protestas juveniles, tanto en Francia, en Estados Unidos y en Checoslovaquia. Esa energía llegó también aquí en México. Los jóvenes exigían libertad, democracia y menos represión. Todo comenzó como un pleito entre estudiantes, pero la respuesta del gobierno fue brutal. Hubo golpes, detenciones y hasta un bazucazo contra la Prepa 1. Eso unió a miles de estudiantes en una misma causa. Los estudiantes no se quedaron solo para protestar, se organizaron como nunca antes se había visto. Se creó el Consejo Nacional de Huelga, el CNH. Ahí todas las escuelas tenían un representante y se tomaban decisiones de forma democrática. Las demandas estaban en un pliego petitorio de 6 puntos. Liberar a los presos políticos, desaparecer el cuerpo de granaderos, castigar a los responsables de la violencia y más. Eran exigencias básicas para cualquier sociedad demócrata. Las marchas eran pacíficas, organizadas, enormes. La Marcha del Silencio fue una de las más impactantes. Demostraba que el movimiento no buscaba violencia alguna. Pero el momento más trágico llegó el 2 de octubre de 1968. Aquí mismo, en Tlatelolco. Ese día se reunieron estudiantes, familias, vecinos, todos para un mitin pacífico. De repente cayó una luz de bengala desde un helicóptero. Fue la señal para iniciar el ataque. El ejército y el batallón Olimpia abrieron fuego contra la multitud. Hubo caos, gritos, gente corriendo en todas las direcciones. Muchas personas fueron asesinadas, otras desaparecieron. El gobierno intentó ocultarlo y culpar a los estudiantes, pero con el tiempo quedó claro, fue un crimen de Estado. La masacre no terminó el movimiento, al contrario, lo convirtió en un símbolo que transformó a México. El 68 mostró el verdadero rostro del gobierno y rompió la confianza que muchos tenían en él. A partir de ahí empezó una larga transición hacia la democracia. No fue de inmediato, pero sí marcó el principio del fin de la hegemonía del PRI. La sociedad civil se volvió más crítica y participativa. Aprendió que tienen derecho a exigir, protestar y organizarse. El 2 de octubre también creó una memoria colectiva que sigue viva. Se convirtió en un símbolo de la lucha contra la impunidad. Y muchas de las demandas del movimiento siguen siendo importantes hoy. Libertad de expresión, transparencia y respeto a los derechos humanos. Han pasado más de 5 décadas desde la masacre de Tlatelolco, pero su eco continúa. Recordar lo que ocurrió aquí es fundamental para que hechos así nunca vuelvan a repetirse. Desde la Plaza de las Tres Culturas, este fue nuestro reportaje especial sobre el movimiento estudiantil de 1968, porque el 2 de octubre no se olvida. Para concluir, escucharemos a unas palabras de nuestro invitado de la CNH. El Consejo de Huelga surgió en medio de una época donde la desconfianza hacia
las autoridades estaba en su punto más alto. Pero también representó la esperanza de que a través de la unidad y la democracia interna era posible construir un cambio real. En esos días, nunca imaginamos hasta dónde llegaría nuestra fuerza y cómo nuestras acciones sembrarían la semilla de una sociedad más participativa. Fue gracias a la organización conjunta de escuelas y movimientos que pudimos articular demandas que siguen vigentes para cualquier pueblo que aspire a vivir en libertad. El proceso nos obligó a entender que la protesta pacífica no es debilidad, sino una expresión poderosa que puede generar conciencia y transformar prácticas políticas. Además, aprendimos lo fundamental, que es defender la memoria histórica. No se trata de recordar nombres y fechas, sino de mantener viva la llama del compromiso con los derechos humanos, la justicia y la transparencia. Más allá del dolor que vivimos, el movimiento fue un ejercicio de aprendizaje colectivo que nos dejó una herencia invaluable. Trabajar juntos, pensar críticamente y nunca callar frente a las injusticias. Hoy como entonces, esos principios siguen siendo nuestra guía para enfrentar nuevos retos, porque la defensa de la democracia es una tarea constante que requiere vigilancia y participación activa.